인기어리 와또네 그닥매얀 하와니 가면닝다 인기어리 운켄 바다얀 하와니 가면닝다 오로하는 집이 시빅세나의 마히가비 인기어리 타옥 노베이가 메냐 오로 시빅세나 호빠야 외부겐 바다 호아이가 인기어리 El antiguo Perú es la promesa de futuros descubrimientos. La vegetación de la selva salvaje devuelve ciudades inmensas y en las cumbres de las más altas montañas hay templos a los que el hombre contemporáneo asciende lentamente. La verdad emerge también de una historia falseada para ocultar los adelantos de los incas. Se nos ha repetido hasta el cansancio que los andinos no tuvieron escritura. Algunos cronistas e historiadores de siglos pasados fueron tajantes al afirmar ello. Aunque sabemos que la arqueología y estudios científicos recién comenzaron en las postrimerías del siglo XIX en adelante a desafiar el tabú. Sin embargo, el daño estaba hecho. Tenemos esa idea grabada a fuego en nuestras mentes y la de nuestros niños. Pretendieron hacernos creer que una cultura que alcanzó la justicia social, que doblegó al tiempo mediante sus ciclópeas construcciones, que consiguió un alto grado de agricultura que aún no podemos recuperar y que civilizaron a gran parte de Sudamérica, ¿no tenían escritura? Entonces, existen dos prohibiciones que pretendemos quebrar ahora al mostrar estas evidencias en este y próximos reportajes. El primero, la escritura andina o inca. El segundo tabú, la verdadera antigüedad de la cultura incaica. Hace muy poco tiempo atrás, una noticia causó revuelo en todo el mundo. Nuevamente fue la selva del Cusco quien atrajo la mirada de asombro de propios y ajenos. Y es que se hallaron unos extraños trazos que definitivamente asemejan un tipo de escritura, tallados en rocas milenarias en la comunidad de Amaracaeri. Esto propuso dos grandes interrogantes: ¿hasta dónde fue la influencia incaica dentro de la selva cusqueña? O sea, ¿qué grado de influencia logró tener sobre las culturas selváticas? Y la segunda y más extraordinaria, la existencia de una escritura inca. El sitio arqueológico donde se hallaron los signos es denominado como la Casa del Inca. Esto se ubica dentro de la reserva ancestral de Amaracaeri, en Madre de Dios, provincia de Manu, misma que ha sido recientemente declarada Patrimonio del Perú, que viene siendo amenazada por la deforestación con carreteras no planificadas y la minería ilegal. En este sagrado lugar se asienta el pueblo originario de Arakbut. Es valioso desde un punto de vista antropológico y arqueológico. Debemos recordar que fue viral el hallazgo del rostro de Arakbut, Petrio Abuelo, que es el ancestral defensor de la comunidad y guardián de la sagrada Casa del Inca, o Inca Ac, ante las amenazas antes descritas. Los sabios del pueblo originario Arakbut relatan que los incas llegaron al corazón de la reserva comunal Amaracaeri para ocultar y salvaguardar sus tesoros, con el fin de evitar los saqueos por parte de los españoles de la conquista. De acuerdo a los relatos recogidos por Luis Tayori, los sabios manifiestan que el pueblo mantuvo una relación con los incas desde tiempos muy antiguos, llegando a realizar intercambios. Con el hallazgo del sitio arqueológico Casa del Inca o Inca Ac, se evidencia su presencia al interior de Amaracaeri. Se desconoce a qué cultura pertenecen los restos arqueológicos. Formaba parte de la historia de las migraciones entre los Andes y la Amazonía, y que el sitio arqueológico puede ser mucho más antiguo que el imperio incaico o expansión del Tahuantinsuyo.
Los enigmáticos trazos vienen siendo estudiados. De momento se sabe, son atávicos. Han estado allí desde siempre y guardan a primera vista una apariencia sinográfica, similar al japonés. De momento, aún no existe alguna traducción de los símbolos logográficos. Esto ha traído a debate nuevamente la proscrita escritura inca. Pienso también que esto debe hacernos reflexionar. Debemos viralizar esta información para que todos los pueblos del Perú y la humanidad entera tenga conocimiento de la importancia del hallazgo. Esto es parte de nuestro pasado. Debemos preservar lo encontrado y ampliar la búsqueda en este sagrado lugar. Tenemos que apoyar a las comunidades para que a su vez ellos puedan custodiar estas maravillas, para que el rostro de Arakbut, el último guardián de estos territorios, no esté solo. Está a punto de perderse el último secreto de los incas, la herética y anatemizada escritura incaica. Según algunos cronistas contemporáneos de la conquista, existía en Cusco, poco antes de la llegada de los españoles a la ciudad, un edificio donde los incas habrían conservado una parte importante de sus archivos históricos y administrativos, en particular los quipus y unas tablillas cubiertas con la misteriosa quelca. El cronista Sarmiento de Gamboa, en 1572, indica que Pachacuti Inca Yupanqui reunió en la ciudad imperial a los historiadores de todas las provincias del imperio para examinar ahí la historia antigua, los orígenes y las cosas remarcables de estos reyes. Les ordenó después que investigaran sobre todos los hechos notables de esta historia, luego que los anotaran en forma de pintura sobre grandes tablas de madera enmarcadas de oro. Estas fueron depositadas más tarde en una gran sala del Coricancha, donde constituyeron una especie de biblioteca. Nadie podía penetrar en la sala de las tablillas sin el Inca o sus historiógrafos y sin la autorización del emperador. Hoy, gracias al cronista peruano Juan Santa Cruz Pachacuti Yamquisalca Maiwa, se puede ver una réplica exacta de una de las planchas de oro. ¿Se trató de otro tipo de escritura? Tal vez la más importante del Coricancha. Digamos que todo concuerda con que en este lugar se guardaban las quelcas. Sigamos. Según otras fuentes, el mestizo Bartolomé de Porras y dos viejos indígenas declararon que estas tablas fueron destruidas al final, cuando los españoles invadieron Cusco, pero otros cronistas afirman que algunas de ellas fueron evacuadas secretamente antes de su llegada y repatriadas, algunas de entre ellas hasta el reino perdido del Gran Paititi. En el Puquincancha se encontraban conservados letreros de madera o tejidos de lana de vicuña que describían toda la historia de los incas, las biografías de cada emperador, las tierras que habían conquistado y las viejas leyendas sobre los orígenes del Tahuantinsuyo. Se trata indudablemente de la famosa universidad de la que habla Fernando de Montesinos. Otros cronistas mencionan la existencia de antiguos archivos polícromos e históricos situados en un templo sobre una pequeña colina o huaca cerca de Cusco. Confirman las informaciones suministradas por los cronistas españoles Cristóbal de Molina y Bernabé Cobo. Molina escribe en sus Fábulas y ritos de los incas de esta manera: tenían una casa del sol llamada Puquincancha, que se sitúa cerca del Cusco, llena de pinturas sobre la vida de cada uno de los incas y sobre las tierras que conquistaron y sobre su origen. A la sazón, dice su crónica, el 23º día del dicho mes, noviembre, transportaban la imagen del sol, llamada Huayna Punchau, a la casa del sol, llamada Puquín, que se situaba más o menos a 3 tiros de arcabuz de Cusco. Se encontraba sobre una pequeña montaña y sacrificaban allí al creador,
al sol, al trueno y a la luna, para que todas sus naciones multipliquen a su gente y que sus asuntos sean prósperos. Molina declara que estas pinturas constituyeron su principal fuente de datos y que contenían toda la información sobre la gran inundación que, en época extremadamente antigua, hizo perecer todos los seres vivos. Bernabé Cobo indica que los Quipucamayoc, que informaron a Polo de Ondegardo en 1559 y que habían vivido en el tiempo de los incas, fueron interrogados cuando se conservaban aún los recuerdos de sus quipus y de sus pinturas, e indica que aludían especialmente a un templo específico designado bajo el nombre de Puquincancha, situado en la ciudad del Cusco. Se conservaba aún una historia ilustrada de los incas. Estaba dibujada en una tapicería de vicuña que el propio jesuita vio, no menos asombrosa y bien pintada que si lo hubiera sido en una fina tela de corte. El reputado antropólogo francés Christian Duberger dice: es tiempo probablemente hoy de reconsiderar la cuestión de la escritura en toda el área americana, ya que en los Andes, en el área del Caribe o incluso en la Amazonía, lo que el ojo occidental hasta ahora no ha percibido más que como ornamentaciones de carácter decorativo, corresponden según toda probabilidad a un código ideográfico listo para recuperar su antiguo estatuto de escritura. Ahondemos un poco más. ¿Cómo era esta escritura antigua? Para entender la escritura incaica, debemos tener muy en cuenta la oralidad andina, que fue también fundamental al momento de transmitir sus conocimientos. En ella encontraremos cantos y evocaciones de los Quipucamayocs, quienes se encargaban de relatar de memoria sobre determinados eventos de la vida de los incas. Recordemos que también custodiaban las momias sagradas de los gobernantes. Como vimos, la otra evidencia de lenguaje y escritura fueron las tablillas pintadas llamadas quilca, que representaban la historia de cada rey inca y que se guardaban en el Puquincancha, en Cusco. Tenemos también los conjuntos de cuerdas rematados con nudos, que se denominan quipu y que podrían ser interpretados o leídos por el Quipucamayoc. El cronista español Fernando de Montesinos, natural de Osuna, fue un escritor, historiador y presbítero que vivió en el virreinato del Perú en el siglo XVII. Recorrió vehementemente el reino desde Cartagena de Indias hasta Atacama, recopilando una ingente información histórica y de diversa índole sobre el origen de los incas. Sus obras más importantes fueron Memorias antiguas, historiales y políticas del Perú y Los anales del Perú. Es sin duda la crónica de Fernando de Montesinos la más polémica de la que se tiene noticia, principalmente por contener una lista de cerca de 100 incas, que probaría la antigüedad milenaria de este reino, y porque registra que los incas tuvieron escritura. Veamos qué es lo que dice la crónica. Los eventos ocurren mucho tiempo después de que Manco Cápac reforme la antigua escritura, esto es cerca al 2500 a.C. Por aquellos días,
En el Cusco y todas las provincias del imperio reinaba gran turbación por las señales prodigiosas que aparecían en el cielo. Cometas y continuos terremotos destruían edificios, lo cual originó masivos éxodos. El gobernante de la época, Tito Yupanqui Pachacútec, ocupado en la fortificación del reino y aconsejado por sus sacerdotes que vieron en las entrañas de los animales por método de adivinación, mandó estar preparados para cualquier eventualidad. Y así pasó, pues los espías del Inca le informaron que venían feroces tropas de insurgentes del Collao, de los Andes y de los llanos venían, talando los campos y apoderándose de las ciudades. Reducido y apretado en Pucara, el Inca dio dura batalla, pero fue alcanzado por una mortal flecha, muriendo en el acto. Esto medró los ánimos del ejército incásico. Su cuerpo fue llevado en secreto a Tamputoco. El olor a podredumbre de tanto muerto infectó el aire y generó una plaga en ambos ejércitos. Murieron casi todos. Luego de esto cayó el reino de los incas y tendrían que pasar cerca de 400 años para que volviera en sí, y se perdieron las letras. Se perdió también el Cusco por estas guerras, y el reino se trasladó a la Chincana del origen de los incas. Solo en el Cusco quedaron los ministros del templo, el Coricancha. En el reinado de Tupac Cauri Pachacuti VII, esto es, 3500 años después del diluvio, se trató de reconquistar algunos pueblos que se encontraban en estado salvaje, pero estos no obedecían las normas. Pensó el Inca que podrían contaminar con sus malas costumbres a su pueblo. Al consultar a los Iyatexihuiracocha sobre el porqué de tanta abominación, le dijeron que la causa de la pestilencia habían sido las letras, que nadie las usase ni se las resucitase, porque de su uso les habrían de venir el mayor daño. Con esto, Tupac Cauri mandó por ley que, so pena de la vida, ninguno tratase de quilcas, que eran pergaminos y ciertas hojas de árboles en que escribían, ni usasen de ninguna manera las letras. Este oráculo lo guardaron con tanta puntualidad que después de esta pérdida jamás los peruanos usaron las letras. Tiempo después, un sabio amauta inventó unos caracteres, lo quemaron vivo, y así desde este tiempo usaron de hilos y quipus. Hizo también en Pacaritampu un modo de universidad donde los nobles atendían a los ejercicios de la milicia y a los muchachos se les enseñaba el modo de contar por los quipus, añadiendo diversos colores que sirvieron de letras. Luego de un tiempo hubo notables temblores de tierra que arruinaron muchos edificios de toda la comarca de Cusco. Los ríos salieron de su cauce y por donde nunca corrió agua se dieron grandes avenidas de ella por muchos días y se destruyeron muchos pueblos. Después de esto sobrevino una peste donde murieron infinitas gentes, y dicen los amautas que solo en Tamputoco no hubo pestilencia. Esto le movió al Inca a llevar allí a su corte. Sigue la crónica. Después de una larga lista de sucesores incas y hechos importantes, llega a gobernar Inti Mayta Capac. Para entonces habían transcurrido 4000 años después del diluvio y el quinto sol de la creación del mundo, y por esto se llamó Pachacuti. Esta crónica fue desacreditada por algunos estudiosos, pero como vemos, a la luz de los nuevos descubrimientos arqueológicos, esta tesis va cobrando fuerza y viene siendo aceptada por nuevas corrientes científicas. Incluso los historiadores, detractores de Fernando de Montesinos, aunque no aceptaban a pie juntillas los datos proporcionados por el cronista, reconocían que existió una civilización preincaica brillante, adelantada y con escritura, y de alta ciencia, como lo demuestran los monumentos y objetos que han dejado absortos a los arqueólogos y científicos modernos. Y también aceptaban la idea de que debieron existir más gobernantes incas, aparte de los 14 aceptados, tal vez cientos o miles.
Fernando de Montesinos presumiblemente se valió de manuscritos sobre costumbres y ritos de los incas pertenecientes al obispo López de Quito, que hoy han desaparecido, y de los papeles del padre Blas Valera. En la lectura de esos escritos y en la consulta de más tradiciones que subsistían en la tradición oral de los indígenas, se nutrió Montesinos y le sirvió para relatar la verdadera antigüedad de los incas y su escritura, que comparó con el antiguo sánscrito. En la parte sur del parque encontraremos una roca con inscripciones. Según Gabor Kish, el mérito del hallazgo le corresponde al físico e inagotable investigador ruso Andrei Skiarov. Un arqueólogo oficial confirmó que la roca fue desenterrada durante excavaciones en 2008, pero dejada a la intemperie, exponiéndola a la erosión y meteorización. El autor del libro pidió que se proteja el monolito, incluso se ofreció para costear los gastos y emprendería una investigación utilizando un equipo de fotografía especializado para poder recabar hasta el mínimo detalle de esta posible escritura, pero no recibió respuesta. Según Gabor Kish, es evidente que las inscripciones son intencionales y reflejan claramente una antigua inscripción o idioma, hoy desaparecido y de un pasado ignoto y remoto, más remoto que los incas. Muy bien amigos, acabamos de llegar entonces aquí a la piedra sagrada de las inscripciones y vamos a comentar un poco más sobre la historia. Es una piedra, está en una ubicación bastante difícil de encontrar, y los incas también trataron de imitar esta escritura. Vamos a ir ahora a la zona de la Chincana a ver si encontramos la copia que trataron de hacer en algunas otras chincanas. También es posible recoger estas inscripciones cerca de la Chincana o Laberinto Grande y también en Kenko, curiosamente donde abundan las estructuras megalíticas. Se dice que esta Chincana es la que conectaba con el Coricancha. Bueno, ya venimos visitando esta fortaleza desde hace bastante tiempo. Bueno, vamos a mostrarles un poco más el sitio. Y justamente en la parte de atrás vamos a tratar de buscar, junto con Yamel Hilares, ya lo conocen a nuestro gran amigo, vamos a tratar de buscar las inscripciones, que son una copia, serían un calco o una forma de recuperación de las otras inscripciones de la piedra, valga la redundancia, la piedra de las inscripciones del sector del suroeste, justamente detrás o muy cerca a la zona del amurallado en zigzag, ¿no? Muy cerca a esta zona. Pero esta piedra, ya parece que los incas o esta cultura tenía conocimiento de las inscripciones y decidió tallarlas también en este otro lado. Bueno, muy bien, hemos llegado con nuestro querido amigo Yamel, hemos estado recorriendo la zona una vez más. Bueno, ya lo filmé esto, bueno, por la luz no se ve muy bien, pero hay fotos, pero era bueno que in situ puedan corroborar que existe. Esto está en la Chincana Grande, a manera, y es casi todo eso, creo, más o menos. Ahí está, pueden ver algunas inscripciones y acá ya se distingue con mayor claridad. Ahí está. Muy bien, y hemos llegado entonces con nuestro querido amigo Yamel una vez más. ¿Cómo estás, Yamel? Hola Rafa, ¿cómo estás? Aquí bien, un poco cansado porque al buscar los otros símbolos por la parte saxofonal realmente nos ha tomado gran trabajo. Sí, ¿no es cierto? Y bueno, esto tú ya lo habías encontrado antes. Muchas veces he pasado, pero siempre uno cuando es curioso llega siempre a percibir que es algo fuera de lo normal, que no pertenece a lo que realmente hoy en día vemos en estos circuitos turísticos. ¿No? Y bueno, y al final, bueno, aunque falta más estudio, ¿qué sería esto? ¿También estás de acuerdo que podría ser un tipo de escritura? Realmente, ahora que he visto la escritura o el simbolismo o el encriptado que hemos visto en la piedra que hemos encontrado,
y haciendo una relación con esta, realmente tiene mucho más sentido ver esta escritura de acá. Y esto no se ve en todos los sitios, es un simbolismo muy diferente. Y podríamos decir que tal vez hay muchos más, pero por el paso del tiempo estos se han llegado a borrar. Ahora, tú dices que de repente de esa roca que vimos es solo una fracción de algo más grande, porque sí, te pareció haber visto por ahí partes de esa roca, ¿no? Sí, solo es una fracción, porque el mismo hecho que tú lo ves, la piedra está cortada y es mucho más grande esa piedra. Entonces, y tal vez los arqueólogos no se han percatado, ya años más tarde, por algunos expertos se han percatado que es una piedra muy diferente, que no pertenece a ese lugar. Entonces han podido moverlo en el momento de las guerras que hubo. ¿Esto sería la Chincana Grande, Yamel? Esto sí, nos encontramos en la parte de la Chincana Grande, como te dije. Pero la entrada no está por acá, está al otro lado, ¿no? Está en la espalda. Y realmente es muy similar a la Chincana de Chinchero. Muy similar. Entonces en Chinchero tal vez sí hay también el mismo tipo de escrituras, es más investigarlo, yo creo. Ok, excelente. Y ahora, bueno, obviamente esto requiere mayor estudio, pero ¿tú qué dirías? O sea, que el circuito de Sacsayhuaman debería completarse con otras cosas más de lo que los guías normalmente nos ofrecen, ¿no? O sea, sí, para esto es lo que yo hago, los tours alternativos. Los tours alternativos llevan a estas partes donde generalmente son muy pocas visitadas. Hay muchas personas que quieren ver este tipo de simbolismo, este tipo de piedras. Hay muchos tallados por diferentes lados, muchos petroglifos. Y hay personas que quieren realmente estudiarlo, entonces yo a eso me dedico, al turismo alternativo. Como ves, no hay muchas personas que hacen este tipo de turismo. Muy bien, bueno, entonces ya muy pronto les vamos a estar dando sorpresas sobre esto, ¿no? Igual te pueden buscar en internet. Claro, me pueden buscar con Nian Cusco Tour, N-I-A-N, Cusco Tour, Nian Cusco Tour. En Facebook, en la página web y en YouTube, que muy pronto también estará saliendo. Muy bien, Yamel, bueno, muchas gracias por traernos. Entonces, nos hubiera tomado mucho tiempo, no hubiéramos encontrado simplemente esto. Teníamos la idea, el dato, pero realmente gracias a tu ayuda hemos podido llegar. Parece que todo estaba escrito, date cuenta. Parece que es una pared, parte del muro era mucho más alto, pero este está como destruido, no sé si por el paso del tiempo o realmente una catástrofe que pasó anteriormente. Que vivían antes, decían que por este lado estaban con esos tipos de escritos que hemos visto anteriormente. Y realmente intento encontrar algo, pero no lo puedo hallar. Realmente tendría que hacerse un gran estudio. O sea, lo que, bueno, nos dice Yamel que aquí había escritura. Sí, los pobladores mismos. Ellos contaban eso. Sí,
que también hay videos que justo hablan sobre esto. El mismo Ministerio de Cultura también lo han dicho. ¿Sí? Ah, lo han dicho también. A ver si te envío el enlace. Perfecto, lo vamos a chequear. Hablan sobre las excavaciones y también esta parte del muro, que por el paso del tiempo se ha estado borrando. Sí, y bueno, ya la gente lo ha malogrado un poco. Bueno, acá estamos con el grupo, pero vamos a tratar también de... Bueno, ahí está, ahí pueden ver algunas... Todavía algo, ¿no? Pero tal vez puede ser ya una... No sé, nos puede parecer, pero si la gente lo describía y se ve ahí como unas líneas, tal vez, ¿no? Tal vez. Bueno, vamos a ver, entonces vamos a dirigirnos hacia este sector para que ustedes, no sé si lo recordarán de nuestros anteriores videos. Vamos en busca de la chincana. Nadie pensaría, bueno, esta es la chincana grande. Vamos a ver la entrada. Nadie se imaginaría que aquí se oculta una entrada hacia el interior de la tierra. Sin duda, el padre Blas Valera del siglo XVI es otro cronista de importancia. Se cree fue el autor de una crónica perdida que coincide en datos con la de Montesinos, probablemente siendo su fuente. Incluso se cree que fue Valera el jesuita anónimo, un cronista misterioso de la misma época, que legó otra crónica donde apoya la tesis milenarista de los incas. El jesuita anónimo afirmaba que fue su crónica dictada por Quipu Camayox. Se jactó además de conocer el lenguaje de los quechuas y de manejar o entender los quipus, los que parece, según su expresión, que no eran solo instrumentos de contabilidad y estadística, sino de historia y narración. Agrega nombres de una serie de ancianos, acaso caciques, señalándolos como sus fuentes. Por último, el jesuita anónimo cree en la existencia del imperio paleolítico anterior a los incas y concede al mítico Inca Pirhua Caparic Manco por fundador del imperio. Existen también algunas crónicas olvidadas, como las informaciones de los Quipu Camayoc al administrador Vaca de Castro en el siglo XVI. Según estas fuentes, fueron los capitanes quiteños Chalcuchimac y Quisquis quienes mataron a todos los Quipu Camayoc y les quemaron los quipus. ¿Acaso fueron obligados? En otra parte dice que de los antiguos historiadores del Incario solo quedaron 4 muy viejos que andaban por los montes atemorizados. Estos trajeron sus quipus y los descifraron ante Vaca de Castro, mediando como intérprete el indígena Pedro Escalante y los vecinos del Cusco, Juan de Betanzos y Francisco de Villacastín, los cuales iban escribiendo lo que por los quipus iban declarando. Otro cronista que aporta datos interesantes sobre el primer reino mítico de los incas es el sacerdote Anhelo de Oliva, quien cuenta que un informante indígena le reveló datos sobre los ancestrales preincaicos del primer imperio quechua, del que Manco Cápac fue el restaurador, no el fundador, y nos habla del rey Uyustus, cuya sede estaba en Chucara, hoy Tiahuanaco. Pero eso lo veremos en otros episodios. Las coincidencias entre tantos cronistas sobre estas informaciones prueban que todos bebieron de una fuente común desaparecida. Pisa mejor la arena porque las piedras es lo que te van a hacer. Mira. Mira. Hay otros detalles. ¿Cómo veías el nivel del agua? A ver, está acá. Fíjate, la pared del lado izquierdo hay una línea blanca. ¿Ves? Que separa entre la azul y la blanca. Acá, ahí voy a poner el dedo. Acá. Hasta ahí el agua, llega. Sí, hasta ahí el agua.
Esa es la Constancia. Mira, mira, hay túneles ahí también. Sí, hay sector. O sea, es tal cual como las chincanas, ¿no? Sí, solo que de las chincanas han sido trabajadas, estas son naturales. Entonces, podríamos decir que hay parte natural, lógico, y sobre eso se ha hecho lo artificial. Se ha hecho ¿no? lo artificial, trabajado. Porque algunos dicen, no, todo es natural o todo es artificial, imposible por artificial. Sí. Algunos dicen. Ahora, ¿tú has oído hablar de la Cueva de los Tallos, Yamel? Sí, la que se encuentra en Ecuador. Más o menos es como un río que ha acabado así también, ¿no? Sí. Hay ríos subterráneos. Sí, es un río subterráneo. Es un río subterráneo que esto se tiene, que es un circuito de 3 días aproximado, porque un día te demoras en llegar a la base. Un día te quedas y otro día retornas. Y es más Y hasta más, ¿no? O sea, para caminar. Claro, sí, hay expediciones ya de semanas, sí, ¿no? hay de semanas. Depende a dónde llega. Lo más básico son 3 días. Bueno, yo no he ido, pero debe ser algo así esa experiencia, más o menos, ¿no? Sí. Pero oscuro totalmente. Pero vamos a ir, Rafael. Tengo esa sensación. Vamos a ir, ¿no? Sí, nos vamos a ir. Sí, vamos en una expedición. Qué bonito el sitio y bueno, ahora sí vamos a entrar porque necesitamos tomas para que vean ustedes, amigos. Es un poco complicado y estamos. Duele, la verdad me estoy aguantando bastante, pero sí, me ha dolido, pero estar acá ya te da paz, ¿no? Te da paz. Después cuando te vas a poner tus zapatillas, te vas a sentirte relajado, créeme que así como primera vez estarías usando unos zapatos que te hagan sentir tranquilo, relajados. Ajá. Ahí vamos, amigos. Amigo, ya estamos. Ahí, mira, métele ahí. Habrá también serpientes, De hecho hay murciélagos. Murciélagos también. Sí, hay murciélagos. No sé si se habrá grabado de antes. Ahí. Acá, mira esta piel, mira. Esta piel, métele. Listo. Métele. Sí, sí. Mira que por la luz. Juega. Vamos con la boquita. Acá está como. Claro, esto lo ha. Lógico. ¿Verdad? Perdón. Tiene como un brillo, no sé si se ve. Sí, muy parecido al vitrificado que se encuentra en varios sectores. ¿Ven ese vitrificado? Ahí está. Eso que rebota la luz, ahí están viendo. Es parte de las piedras, porque muchas de estas piedras son pues... Te ayuda Rafa. No. Sí. A la luz tal vez. Muy ya bien. estamos con... Sí. Estando en este lugar, Pachacútec ha prohibido que se escriba en el lenguaje antiguo. Cuando Pedro Acieza de León llega al Coricancha, ve varios cuartos y uno de estos cuartos tenía escritura en madera y la llamaba Quilca, y los traductores le explicaron que el Inca Pachacútec, el noveno Inca, había prohibido que se hable de estas escrituras. ¿De qué escrituras estamos hablando? ¿De las más antiguas? ¿Acaso de las antediluvianas? Pero lo que se sabe es que Pachacútec lo llamó las escrituras del tiempo del caos y del horror. En 1643, el sacerdote español Fernando de Montesinos emprendió un viaje de regreso a su tierra natal, habiendo pasado los 15 años anteriores viajando por todo el Perú. Entre sus muchos libros, joyas, ropa y otros pertrechos, llevó consigo a España su cargamento más preciado, un libro de 5 volúmenes, manuscrito que había escrito titulado Memorias Antiguas y Nuevas del Pirú. Un estudio minucioso de los manuscritos revela que la crónica de Montesinos refleja tradiciones de la diócesis de Quito, escrita por un autor colonial anónimo de la ciudad de Quito. Por lo tanto, el texto es referido como el manuscrito de Quito. Este manuscrito comienza con la colonización de las Américas por pueblos de ultramar. Continúa el texto con que los habitantes del Cusco eran 4 hermanos y 4 hermanas que vagaron por el valle. El hermano menor, Pirúa Pacaric Manco, se convirtió en el primer rey peruano.
Después la narración continúa describiendo las vidas de los 92 sucesores, hechos que revisaremos en próximas ediciones. El manuscrito de Quito es mucho más que una simple lista de reyes, más bien expresa una historia mítica, compleja, revelando símbolos, motivos y narraciones nativas tal como fueron escritas por un autor colonial quiteño en el siglo XVII. El autor poseía puntos de vista sofisticados sobre la lengua y la escritura indígena. El análisis de las discusiones sobre el quechua y los quipus en el texto revela aspectos previamente desconocidos del discurso colonial temprano sobre la lengua nativa. Estudiosos recientes han afirmado que la Crónica de Montesinos está citando textualmente la Crónica de Quito y conserva un invaluable relato de la historia indígena que de otro modo podría haberse perdido. El finlandés Juha Hiltunen en 1999 ha argumentado que el manuscrito de Quito es una extraordinaria fuente de tradición indígena, digna de integrarse en discusiones sobre la prehistoria andina. Asimismo, David Cahill ha comentado: es notable que pocos escritores modernos sobre los incas aludan a Montesinos. En absoluto, una reconsideración de Montesinos es necesaria. En días que no hay lluvia, justo hoy día nos llega a caer la lluvia, porque lo siguiente que te voy a mostrar creo que no quieren que se escuche más allá. Gracias a un amigo, un investigador que es de Kansas, él me ha podido mostrar, porque él ha hecho gran investigación de este lugar, y yo le hablé sobre hay lugares donde hay escrituras y simbolismo, y él recorrió gran parte de los lugares. A cambio de que le mostré una parte, él me dijo: ya me he encontrado otras. Y quiero que veas, mira el muro del lado izquierdo, vas a notar que está una sola forma, pero hay una piedra que está saliendo, sobresaliendo. No sé si se puede notarse. Y de pronto hay una que sobresale. Que hay una sobresale. Y está como que la piedra hubiera tratando de limpiarse, cortarse, empalarse, ¿verdad? Pero en el momento que nos vamos a acercar, bueno, cuando te vas a acercar, cuando deje de llover, vas a notar que hay unos símbolos en forma circular, en forma de serpiente, de rayo. ¿Por qué están las piedras así, esas dos, a diferencia de las otras? Porque estas que tenían protuberancias tenían simbolismo. Considero que no había quilcas, las famosas escrituras antiguas. Ahora, contigo me voy a acercar para poder verlas, nos mojaremos un poco, pero para que puedas apreciar parte de estas escrituras. Mira, no sé si la ves de acá. ¿Ves ese círculo? ¿Ese es? Sí, hay como un círculo, un rectángulo, ahí está, ¿ves? Mira. Ahí por el círculo hay como un pequeño rectángulo, hay una línea por este lado. Una línea. Y del otro también se ve más así como serpientes. Allá, mira, acá hay otro círculo, mira. ¿Ves ese círculo? Sí, en la parte del medio. Hay otro que está ahí como línea, en la parte de abajo. Ahí está, ¿ves? Sí, acá. Ahí. Línea. Esas son entonces las quilcas. Quilcas o escrituras antiguas. Igual en el otro sector vamos a poder ver. Sí, en donde la piedra, mira, curiosamente ni una de las piedras está trabajada así, solo esas dos. Ahí está pasando. Ahora da la impresión que hubiera sido plastilina la piedra también. Sí, justo hay que recordar que hay una nueva teoría gracias a los rusos y las investigaciones que se han hecho en Tiahuanaco, aquí en Puno, en Egipto, que estas piedras se pueden destruir hasta un grado parecido a tierra y se pueden volver a construir. Esta es la famosa teoría de las geopolímeras. No sé si hace, sí, claro, los geopolímeros.
se considera que sí se han podido trabajar, porque dentro de estas se han encontrado uñas, dentro de estas piedras. Imagínate, uñas, eso significa que en un momento se ha debido trabajar. Y si fueran piedras que están pues de hace millones, estas estarían fosilizadas, no simplemente uñas. O sea que estos no tienen pues ni más de... como parte de la historia nos han comentado que la han traído en una cantera, la piedra se ha cortado, no, se han encontrado restos. Inclusive Joseph Davidovich, que ahí también se han encontrado espacios de burbujas y también algunas partes de plantas. Ah, no, ese es un italiano, creo, ¿no? También. Joseph Davidovich también. Y cuéntame, entonces, tú nos decías que la diorita verde es antediluviana, ¿no? Sí, esta construcción con piedra La primera parte de abajo. Sí, la primera parte. ¿Y la de arriba? Y la de arriba ya continúan lo que son ya las siguientes culturas. Porque fíjate, mira, claramente, evidentemente gracias a la lluvia, tal vez por eso está lloviendo, se puede ver la diferencia de los bloques. Sí, se ve una medio azul, tal vez negro, sí. Azul y verde la otra. Diorita verde, ¿y cuál la negra cómo se llama? La negra considero que, bueno, no puedo ver, creo que es caliza o podría ser andesita, pero creo que es caliza. Caliza o andesita. Acá estamos viendo la diorita verde. Miren, la diorita verde y arriba, como nos dice Yamel, una piedra negra. Y esas protuberancias que nos estabas explicando en la mañana, tú nos dijiste que la protuberancia siempre está hacia abajo. Mira, ahí está hacia abajo. Siempre las protuberancias porque se han considerado para poder levantar como un elemento para que pueda utilizarse como calendario por las sombras o también para poder sostener las láminas de oro o de plata. Pero hemos visto construcciones con rectángulos más o menos de piedras de 10 centímetros, también con 2 protuberancias. Entonces no todas las piedras eran para poder levantar. Un fósil marino. ¿Fósil? ¿Por qué se da este fenómeno? De hecho, la mayoría de piedras que han sido extraídas, en este caso del muro de al frente, son piedras calizas. Y todas las piedras calizas que se encuentran aquí en Cusco, hace 20, 30 millones de años, estaban debajo del mar. Y son pues los animales, o en ese entonces los animales prehistóricos que se han quedado atrapados en el momento que la tierra estaba cambiando. Y como bien sabemos, si estos animales han llegado a perdurar es porque han llegado a convertirse en un fósil marino. Se nota que es un barro, ha sido barro, ¿no? O sea, ¿no? Y eso los ha atrapado, sí, juntos con otros elementos más. Curioso con lo que vas contando aquí, que sí sería artificial y ahí sí habrían uñas y burbujas, etcétera, ¿no? Sí, creo que la pregunta que quiere ser, ¿cómo es que estos animales que están pues a diferencia de 3.500 metros han llegado a esta altura? Claro, también, ¿no? Sí, porque recordar que las placas tectónicas han empujado estas para poder levantarse en el momento que la Tierra estaba cambiando. Por eso hoy en día tenemos lo que es la famosa montaña de colores que nos puede mostrar sus placas tectónicas, por eso está dividido en diferentes colores. Ahora estas piedras las han traído de las canteras que están del lado norte, a unos 10 a 20 kilómetros por el lado norte de Sacsayhuamán. Y recordar que Cusco fue una laguna también, ¿no? Llena de barro y de situaciones así, ¿no? Correcto, Cusco ha sido una laguna, se llamaba Morquil, estamos hablando de hace Morquil, el lago, la laguna o el lago Morquil, algunos le prefieren llamar lago Morquil. Esta tiene entre 15 a 10.000 años y esta se secó. Recordar que el Inca Manco Cápac, cuando llega aquí a Cusco, encuentra todavía la tierra de fango, pero su hijo, su hijo es el que hace secar la parte húmeda de la plaza de armas y empiezan las construcciones. Para el autor del manuscrito de Quito, no solo las palabras quechuas tenían historias. Los antiguos peruanos poseían originalmente un sistema de escritura en pergaminos de hojas de árboles, conocidos como quilca, palabra quechua utilizada en el Perú colonial para referirse a la escritura y al papel de escribir. Además, parece que el autor anónimo bien pudo haber estado al tanto de los quipus fonéticos reales, desarrollado por Valera y sus seguidores y enviado al cronista Garcilaso de la Vega.
el autor del manuscrito de Quito enfatizó en aquel siglo que el reemplazo de escribir con hilos anudados surgió de la preocupación por eliminar los vicios de la sodomía y la idolatría, un objetivo visto como altamente loable en el Perú colonial. Es más, los quipus mismos, como aclara el texto, servían para ennoblecer el reino y aparentemente eran un reemplazo más que suficiente para la quilca. Sin embargo, pronto se supo que los quipus estaban implicados en la adoración de los antiguos dioses andinos. Entonces se ordenó la destrucción de los quipus. Esta se llevó a cabo por el Tercer Concilio de Obispos de Lima y su uso posterior fue prohibido. Un relato nativo alternativo de la creación de quipus se puede encontrar en los escritos del cronista jesuita Anelo Oliva. Escribió que un anciano quipucamayoc de Cochabamba, Catari, afirmó que los quipus habían sido inventados por su antepasado, Illa, primer cronista inventor de los quipus. El manuscrito de Quito y el texto de Anelo Oliva se corresponden al considerar la creación del quipu y que se realizó en un solo acto, y no como un proceso lento que se desarrolló a lo largo de los siglos. Los quipus, palabra quechua que significa nudos, son una serie de piezas de cuerdas de fibra de camélido o de algodón marcadas con distintos tipos de nudos. Era un sistema de registro de contabilidad y envío de mensajes del Tahuantinsuyo. Actualmente se conservan alrededor de 1000 quipus en museos de Alemania, Estados Unidos y Perú y en colecciones privadas. La mayoría de ejemplares fueron hallados en la costa y en la selva de Perú y datan de entre el siglo XV y mediados del siglo XVI, aunque se cree que algunos quipus elaborados entre los siglos 7 y 10 después de Cristo pertenecieron a la cultura wari. Según los cronistas que transcribían las traducciones de los quipucamayoc, intérpretes de quipus, estos aparatos registraban censos, pago de impuestos, calendarios, eventos históricos, autoridades, jerarquías, canciones, genealogía inca, rebaños de camélidos, reservas de alimentos, etc. Lamentablemente, como hemos revisado, ninguno de los colonizadores aprendió ni explicó el método para leer o traducir un quipu. Al menos no lo dejaron por escrito. Hoy en día, los investigadores son capaces de reconocer los números representados en los quipus, según asegura Gary Hurton, profesor de estudios precolombinos de la Universidad de Harvard y experto en quipus. En distintos artículos científicos que ha escrito sobre el tema en los últimos 20 años, dice: todavía no podemos leer las etiquetas nominativas que parecen haber sido codificadas en los colores y otras características estructurales de las cuerdas. Además, señala que hay unos cuantos quipus, alrededor de un tercio de los que se conservan, que no siguen el sistema decimal de numeración, sino patrones completamente distintos. Hurton sospecha que se trata de quipus narrativos. Cecilia Pardo, subdirectora del Museo de Arte de Lima, dice que según las crónicas coloniales, estos quipus narrativos podrían haber estado contando historias como memorias, hazañas, poemas que los quipucamayoc leían en actividades públicas de manera performática. La solución a estos enigmas sería encontrar el quipu roseta, como lo llama el profesor Hurton. El quipu roseta sería la combinación de un quipu y una interpretación confiable del mismo en español que permitan desbloquear al resto de quipus. El quipu se compone del cordón principal. Desde acá se agarra. Este es el quipu, este es el cordón principal. Según Garcilaso dicen que el color del cordón principal varía la significación del todo el quipu en sí. Los hilos, estos acá se llaman los hilos, ¿no? Estos pueden ser multicolores, también varía el significado. Y el siguiente punto es, ¿no?, los hilos en sí. Y pues estos nudos, si los ven acá, si los vieran así detenidamente, se darían cuenta que no son iguales. Los nudos varían en la orientación. Algunos son para la izquierda, derecha, para arriba, para abajo. Por ejemplo, este le llaman el nudo simple. Este nudo yo lo llamo el antisuyo porque apunta hacia el noreste.
A esto yo lo llamo Chinchaysuyo porque apunta al noroeste. Esto lo llamo Collasuyo porque apunta al sureste. Yo lo llamo Contesuyo porque apunta al sureste, ¿no? Que son las direcciones de los 4 suyos. Luego viene este es el nudo en 8, que también tiene cuatro combinaciones distintas. Y por último tenemos el nudo en L, ¿no? Que también tiene sus 4 combinaciones distintas, que yo lo comparo con una mano. Parece un puño haciendo así, algo así, como hacer así, algo así. Y bueno, también hay otros nudos, ¿no? Que es el nudo en 7, que le llamo, que tiene un nudo extra, que creo que lo tengo por aquí. Bueno, ahora, más después les voy a explicar cómo se lee un quipu. He encontrado así investigaciones de otras personas. Por ejemplo, el investigador norteamericano Gary Hurton sostiene que el quipu tiene una afinidad con el código binario, ¿no? Porque digamos que un 1 sea el nudo y cuando no hay nudo es 0, se puede formar así, algo así como un sistema de código ASCII con el nudo. Luego también, por ejemplo, la National Geographic emitió un documental donde la arqueóloga Sabine Hyland llegó a un pueblo alejado de Cusco, donde en una iglesia mercedaria tenían una tabla quipu. Y esa tabla quipu, lo sorprendente es que tenían los nombres de las personas que vivían en ese pueblo, y aparte de lo que el nombre está escrito, también tenían hilos, o sea, los quipus, o sea, cada nombre tenía su quipu correspondiente. Y así, o sea, era como la piedra roseta de los egipcios, pero esta es la piedra roseta de los quipus. Y ella tuvo acceso a esa tabla y empezó a comparar, ¿no? Se trató de crear una especie de alfabeto en base a los nombres, en base o sea, que eran hilos de distintos, no habían distintos colores, distintos nudos, pero al final no, o sea, hasta donde sé, esa información no ha salido a la luz. No sé qué resultados habrán sacado, pero a mí me gustaría tener acceso a esa tabla aquí, porque quizás podría sacarle una lógica. Y curiosamente, a ver, ¿qué más? El investigador peruano, el arqueólogo peruano Federico Campos Mandoy dice: esto salió un artículo del Comercio, dice que en Ancash había encontrado un equipo Camayoc en este tiempo. Le llaman Gregoria Rivera, pero más la conocen como Licuna. Dice que ella ya no recuerda cómo era la contabilización, pero lo que ella hace, dice que ella elabora quipus funerarios, o sea, dice que es un quipu de hasta 6 metros y donde en los nudos dice que ella escribe rezos funerarios, así solo se envuelve, dice, cuando muere una persona los envuelve con eso y así muere. Y esto yo lo comparo, ¿no? al libro de los muertos de los egipcios, que era como un manual para desplazarse a través del inframundo. Yo algo parecido así, ¿no? Y curiosamente ayer en una reunión así casual escuché a una persona que dijo que el creador de Microsoft, Bill Gates, dice que vino acá a Perú, a la zona de Cusco, y se internó con los comuneros, con los pobladores, y dice que, bueno, es una suposición, que creen que él ha sacado información de cómo leen los tocapos, digo, los quipus, y es por eso que parece que en base a esa lógica ha programado sus computadoras, porque en una charla de mi amigo Sergio Banca él expone cómo habían programado una computadora en base a la lógica de la yupana de Guamapoma, que aparece en el libro de Guamapoma de Ayala, que sigue la lógica Fibonacci, que no es el 1, 2, 3, 4, sino es 1, 2, 3, 5, es la lógica Fibonacci, que dicen que es la matemática de Dios. Ya bueno, este es un equipo que yo he elaborado, ¿no? En base a pasadores, porque no tenía para otro material. Lo que he estado sacando, ¿no? En base a lo que he investigado, las conversaciones que he tenido, las ideas que se me han ocurrido, las ideas que me han pasado. Un amigo me dijo, ¿qué tal si le adjudicas un número a cada color? Entonces acá esta parte es color, esta parte es números y esta parte es letras. ¿Y cómo se diferencia? Lo que me he dado cuenta es que dicen, ¿no?, que la orientación del nudo, eso también influye para la significación. Si se fijan, esta parte tiene el nudo hacia adelante. Cuando es hacia adelante yo deduzco que son números, y cuando el nudo está hacia atrás yo deduzco que son letras, así logro diferenciarlo. Luego, primero vamos a explicar los números, ¿no? Le he adjudicado un color en base a la lógica de los arcoíris para poder decir cuál es el 1, cuál es el 2, ¿no? Acá tenemos, ¿no? El blanco sería el 0. Esto sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La lógica europea nos dice, ¿no?, el sistema decimal. Acá nos dicen que no, está unidad, decena, centena,
unidad de millar, decena de millar, pero con ese sistema sería muy limitado. Solo podías escribir hasta el 99.999. Si es un número más grande, ¿cómo lo representas? En el libro de mi amigo Sergio Huanca, la semiótica arquetípica de la matemática inca, él habla de otra lógica numérica que usaban las yupanas, que era la lógica Fibonacci, donde la lógica es tetradecimal, o sea, de 40 en 40. Y más ese número he logrado sacar, acá sale un número más grande. Y para diferenciar el número, o sea, la lógica Fibonacci dice 1, 2, 3 y 5. ¿Cómo sé cuándo es 1? ¿Cómo sé cuándo es 2? Es por la orientación del nudo. Cuando el nudo es apunta para el noreste, es 1. Cuando apunta bueno, yo lo voy a llamar así: antisuyo, chinchaysuyo, collasuyo y antisuyo. Cuando apunta al antisuyo es 1, cuando apunta al chinchaysuyo es 2, cuando apunta al collasuyo es 3 y cuando apunta al contisuyo es 5. Y más ese número se puede sacar de números más grandes. Acá la lógica dice que 1 vale 1, el 2 cada uno vale 2, el 3 cada uno vale 3, y así podemos sacar acá el 1. Acá yo sé que este es 1. Acá, como es 3 nudos, este es el número 3. Entonces, como acá hay 3 nudos, se entiende que acá hay 9. Y acá solo hay 2 nudos, entonces se entiende que acá es el número 10. O sea, porque 5 vale, cada uno 5, 10, más 9, 19, más 1, 20. Y acá esto ya es en base a 40, en base a 1600, en base a 64.000 y en base a 2.560.000. Y así sale un número grande, ¿no? Acá no recuerdo el número exacto, pero acá salía es un número que es 44 millones. O sea, es un número ya demasiado grande. Porque los incas tenían palabras quechuas para representar el millón. O sea, Juno era millón y Billona era el billón, ¿no? Que ya son números demasiado grandes. Lo que también, esta plasticidad del equipo sale para esto. ¿Para qué me sirve el 0? El 0 me sirve para sacar en una lógica decimal. El color gris es el blanco, es el número 1. Si yo lo entrelazo, porque hay nudos que son entrelazados, y acá ya tengo 10. Pero si yo lo entrelazo hacia la inversa, ya tengo el 0,1. O sea, pueden sacarse números en decimales. Y si yo entrelazco con ya me salen otras combinaciones, ¿no? Así más o menos es la lógica de los números. Y también, ¿no? Lo que estaba sacando, hay otra plasticidad para esto. La orientación del nudo también pues puede servir para diferenciar lo que estamos tratando de contar. Si fuera para el antisuyo podría medir terreno, ¿no? Los famosos tupos, que era una medida de superficie. Si fuera para el chinchaysuyo sería, digamos, distancia. Si fuera para el collasuyo sería volumen, ¿no? En metros cúbicos para medir agua, digamos. Y si fuera para el contisuyo, no sé, se me ocurre medir altura, ¿no? Y esa es la plasticidad. También el color influye, ¿no? Garcilaso habla de eso, ¿no? Que el color determina de qué trata el quipu. Un quipu rojo sería para cuestiones guerreras. O sea, si el cordón principal fuera rojo, todo se configura para cosas militares. Yo asocio el rojo con los guerreros, ¿no? Esto acá sería la infantería. El color verde tendría que ver, digamos, o sea, hacemos asociaciones, ¿no? Yo asocio, digamos, el color azul con las construcciones. Si está en codificación rojo, entonces es con construcciones militares, las famosas pucaras. Si el cordón principal fuera verde, todo se configura para cosas agrícolas, ¿no? Digamos, el amarillo sería el maíz, el café sería la papa, el blanco serían las hierbas y así, ¿no? Y así según lo que va a ser el cordón. Ahora, para la lógica de las letras, he creado esto, o sea, cuando recién vi el cuerpo, recién se me empezó a ocurrir cómo puede funcionar esta lógica. Porque me pondría a pensar, ¿no? Si el Quipucamayoc si el Quinca le está dictando al Quipucamayoc, no creo que tenga tiempo para estar sabiendo en qué nudo anudar, o es que los nudos estaban sueltos y después lo amarraba. Y dije, ¿cómo saben qué tal la palabra empezaba acá? ¿Cómo saben que empieza acá? Y después sigue acá, después acá. Lo que he hecho es crear un sistema de numeración de hilos, así como los libros tienen páginas y tienen número de páginas, así ya sé cuál empieza. Acá he escrito una frase. Buscamos simplemente el nudo 1, está aquí en el negro le he asociado la letra S. A eso también me olvidé explicarles. Así como acá los colores se han asociado con números, he asociado los colores con letras. He logrado reducir el alfabeto quechua de 28 consonantes a solo 10. Me dirán, pero te va a faltar, ¿cómo vas a hacer esto?
Eso lo que me ayuda a saber los sonidos especiales es por el nudo. Porque hay sonidos quechuas que son difíciles de pronunciar en castellano. Hay el sonido K, el sonido K, el sonido K. Son sonidos, o sea, tienen dos sonidos extras. O sea, con eso me guío con el nudo en 8. El nudo en 8 me indica de qué sonido se trata. El nudo simple me ayuda a saber el sonido de las vocales, con qué vocal va. He asociado las vocales fuertes con las débiles, ¿no? A, E, O con la A, I, U. Pero te vas a confundir, ¿no? Pues es que los que saben quechua saben que hay ciertos sonidos que no se pueden juntar con otras palabras, y así ya puedo descartar qué sonido va, qué sonido no va. Y bueno, para no hacerlo más largo, acá he escrito una frase. Si se dan cuenta, todo está en línea. Esta línea de acá son las primeras las palabras, y también se sabe por el número. Acá está el 1, esta es la letra S. Y está apuntándose al Chinchaysuyo, es la letra Si. Luego, el número 2 lo encontramos en el nudo azul. Como no hay nudo, mira, si se fijan, por eso he hecho esto, en línea. Pero acá está el 2, o sea, pero acá no hay nudo, entonces es un nudo vacío, es un sonido vacío. O sea, esto es la letra N. Hasta acá tenemos Si, buscamos luego el sonido número 3, que lo tenemos en el color café, que es lo asociado a la letra Che. Y acá lo tenemos, ¿no? Es lo que sigue. Y esto apunta también para el Chinchaysuyo, entonces también es I. Hasta acá tenemos Sin, Chi. Y luego buscamos el nudo 4, que está en el amarillo. Como está para el antisuyo, es la A. Hasta acá tenemos Sin, Chi, Ta. Acá me he olvidado, este es el cuarto nudo. Es un nudo que sobresale. Y esto me indica que la frase ha acabado, que la palabra ha acabado, así, porque si no, no sabría en qué momento acaba la frase. Hasta acá tenemos Sinchita. Luego buscamos el 4, sigue no el 5. El 5 lo encontramos en color verde, que ya lo asoció a la letra M. Acá tenemos hacia el antisuyo, Mu. Bueno, para más largo, para hacerlo más largo, vamos a leer de una vez todo, ¿no? Acá dice Sinchita, Mu, Na, Kui, Ki. Que los que saben quechua saben qué es lo que estoy tratando de decir. Porque acá he escrito un mensaje para una amiga de mi instituto. Y acá los que saben quechua ya sabrán qué he querido decir. Y así es más o menos la lógica que he tratado de crear para leer los quipus. No creo que sea específicamente lo que usaban los incas, pero pienso que es un avance. Porque he visto quipus que no solo tienen máximo 5 nudos, no puede haber más de 5 nudos en un hilo. Y yo no he usado más de 5, o sea, es que más o menos me estoy acercando. Y algo así es como se lee los quipus. Bueno, Russo, ha sido clarificante tu explicación. ¿Y para terminar, cuál es la conclusión a la que has llegado? Bueno, cuando recién tuve el quipu en mi mano, recién ya empecé a carburar cómo es que pudo haberse la lógica, ¿no? Como ya les he explicado, también se me ocurrió, ¿no? Porque, a pesar de que he hecho un gran avance, he usado demasiados hilos para solo 3 palabras, entonces la idea es lograr escribir solo una palabra con cada hilo. Y cuando vi esto se me ocurrió ahora, porque ahora justamente estoy llevando un curso en el Instituto del Sur que se llama Amadeus, en donde es un sistema de reservas que es en base a códigos. O sea, ahí codificaron varios países con solamente 2 letras, también les asociaron números, y lo que se me ocurrió es que quizás los incas crearon su propio código internacional para codificar las regiones, las ciudades, las armas, todo, o sea, todo. Por ejemplo, se me ocurrió que, digamos, el antisuyo podría ser 2 nudos o 3 nudos en un hilo verde. El Chinchaysuyo 3 hilos en un hilo rojo. Y para las ciudades simplemente le metemos un nudo más, porque eso sale en el drama Ollantay. Hay un capítulo donde el Inca Tupac Yupanqui le dice al Guillajuma que descifre un quipu, y él me parece curioso que diga que 3 hilos designan al antisuyo y 2 hilos al Cusco. O sea, con solo 3 hilos podían decir que esto es antisuyo. Entonces, se trata de llegar a esa lógica. Según cuenta el profesor Hurton, existen entre 40 y 50 transcripciones coloniales, pero ninguna encaja con los quipus existentes. Pero todavía quedan muchos documentos de las colonias de España pendientes de revisar, y en los que podrían seguirse buscando transcripciones. Sin embargo, los hilos anudados y las cuerdas de colores no fueron los únicos instrumentos utilizados por los pueblos originarios de los Andes para registrar y recuperar información.
Como lo ha discutido Hurton, los Quipucamayok a menudo empleaban piedras para ayudarlos en su lectura de quipus. Cita un relato de La Plata, en el que los Quipucamayok coloniales colocaban piedras en el suelo para completar su recitación de sus quipus. Dice: tomando en sus manos sus quipus, dijeron que le daban lo siguiente, y colocando unas piedras en el suelo, con las cuales hacían su contabilidad junto con los quipus. Hurton especula en este pasaje que las piedras podrían haber servido como multiplicadores o divisores para ayudar en el cómputo de las cifras registradas en los quipus. ¿Se refiere a la yupana? También señala que Acosta se refirió a la práctica nativa de usar guijarros para aprender con precisión las palabras que querían memorizar. Curiosamente, el narrador del manuscrito de Quito parece referirse a una práctica utilizada por amautas para relatar un mito sobre la deidad Pachacamac. Y dice: fingen aquí los amautas, trocando las suertes, que el dios Pachacamac, que quiere decir criador, crió estas infinitas gentes en la mar y las trajo a estas partes. Trocar significa cambiar, mientras que suertes puede referirse a dados. En otras palabras, cuando los amautas contaron cómo Pachacamac creó una infinidad de personas en el mar, los historiadores nativos intercambiaron, ya sea mano a mano o tirando al suelo, objetos similares a los dados españoles. Quizás los amautas usaron estos objetos para demostrar el número infinito de personas creadas por el antiguo dios. La frase trocando las suertes fue omitida por Montesinos en su posterior redacción de las memorias historiales. Su inclusión en el texto original nos ofrece una visión tentadora de las prácticas narrativas del pasado andino. Sin embargo, más adelante en la crónica se asegura que los datos estaban perpetuados en los quipus para la memoria eterna. ¿Serán estos dados de piedra artículos que recordaban o que acompañaban a las yupanas, o eran las piedras Piscay que mostramos en uno de nuestros videos registrados en la ciudad de Andahuaylillas? Más adelante, el autor reafirma: solo advierto aquí a los que leyeren esta historia que no hay cosa en ella fingida, sino sacada de los quipus y de memorias antiquísimas. Sí, y este es el dado. Nosotros pensamos que el dado los habían traído los españoles, pero no, hemos encontrado que el dado se jugaba hace 12.000 años en el Perú y se sigue jugando en algunos sitios del Cusco. Este sí es original. Sí, es original. Este dado se llama Piscay, en quechua es 5. 5, y acá no hay 5, acá hay 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Ya. Sí, pero era para cambiar el destino, se daban el lujo. Una persona fallecía, extendían la ropa de un cuarto y los quinceañeros y las quinceañeras se ponían alrededor y jugaban los quinceañeros. Quinceañero que le saca 5, 4 en 2 jugadas, 4 más 1 o 3 más 2, era el próximo candidato a morir. Entonces, para que no suceda eso, sus amigos hacían el dedo así y le golpeaban en la cabeza gritando Piscay, Piscay. Como cuando uno toca madera para que no suceda las cosas, algo así. Era un rito para... es un rito. Él, sabedor de que iba a morir por accidente o por enfermedad, a partir de ahí se alimentaba mejor y no arriesgaba. O sea, acá no hay el número 5. No hay. Solo el 3, 1, 4, el 4, el 2. Claro, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Claro. Y todo lo que sumara 5, entonces ese era él. Claro. Entonces él cambiaba su destino. Un rito inca o preinca. Lindo. Mira, esta es la escritura que tanto nos han dicho que no tenían. Cuando vienen los españoles, lo primero que hacen es ubicar la Huaca, donde estamos nosotros, y construyen su templo católico encima de la Huaca. Y todas estas piedras que tienen simbología las ponen en las gradas de las cruces, en la base de las cruces y en las gradas del templo para que nosotros pisotemos nuestra cultura. Claro, y lo estamos haciendo porque todos entran al templo pisoteando. Ahí mismo en el piso, en la entrada, están estas petrolíferas. En toda esta ruta. Lo hacen pues como humillación y como pretender que se borren esos símbolos para que desaparezcan. Pero nosotros hemos tomado 400 fotos de toda esta ruta y tenemos registradas todas esas. Y siempre vamos contabilizando,
para ver si se las han robado, si están desapareciendo. Son mensajes metafísicos. Mira, por ejemplo, este es lindo. Origen de vida, evolución, expansión cósmica, Vía Láctea, fuente de energía, y la serpiente, que es sabiduría. El principio del movimiento, mira, las fuerzas contrarias. De acá nace la cruz, nace la svástica nazi. La svástica nazi nace porque Hitler era muy afecto a estas cosas. Él andaba con magos, con brujos al lado de él, ¿no? La maternidad, miren, los ovarios, la trompa de falopio, y siempre los espirales. Origen de vida, evolución, expansión cósmica, Vía Láctea, y los 7 niveles de superación hasta llegar a la perfección. El 7 es cabalístico en todas las culturas, ¿no? En el Cusco van a encontrar el barrio de San Blas, calles, 7 cuartones, 7 ventanas, 7 angelitos, 7 bordeguitos, hasta 7 calzones van a encontrar en San Blas. Sí. Esta, por ejemplo, es la origen de vida, evolución, y 7 niveles de superación. Esta, por ejemplo, es la hembra, el macho, la cría, el punto de acá, fecundación, la prolongación de la especie, perpetuidad de la especie. Y esta, mira, este es el Kundalini. Acá nace en el hueso sacro, origen de vida, evolución, expansión cósmica, y sube por las 7 curvas por la columna vertebral hasta el tercer ojo. El Kundalini. Este báculo lo tiene el Papa, si se fijan ustedes, tiene un bastón con una curva y tiene 7 divisiones. Y Huiracocha, que les he mostrado adentro, está con 2 báculos con 7 divisiones también. Y este, que es el más lindo, este es el Yanantin, es una especie de Yin Yang. Es una serpiente con 2 cuerpos. Acá está la cara, mire, está mirando para acá los 2 ojos, la boca. Así está mirando. Sí. Este es el cuerpo de la hembra con 7 curvas. Y con la cola señala al Uju Pacha, al mundo de las semillas de donde nosotros procedemos. La serpiente no es venenosa porque tiene la cola fila. Y este es el macho con 3 curvas y con la cola señala al Janas Pacha, al mundo de los espíritus de la 4ª dimensión. Tiene cascabel, es venenoso. Son una especie de yin yang en la cultura andina. Muy bonito. Todos esos símbolos están en las gradas de los templos. Claro. Según la fuente de Quito, los incas escribieron en hojas de árboles. Pero, ¿cuál fue esa escritura? ¿Cuáles eran los signos trazados en sus quilcas? Victoria de la Jara, arqueóloga y epígrafa peruana del siglo XX, fue pionera en el estudio de los sistemas de escritura alternativos en el Perú antiguo. Ella afirmó resolver este enigma. La solución siempre estuvo ahí, a la vista de todos. Los signos fonéticos, según ella, fueron los tocapus. Estos son un conjunto de cuadrados con decoración geométrica, generalmente polícromos, que aparecen en tejidos, en textiles, pintados en vasijas y en los queros, vasos ceremoniales de madera. Y por qué no, en algunas pinturas rupestres. Los tocapus fueron usados durante el periodo inca, pero se pueden rastrear hasta el tiempo de los paracas. Están en textiles y símbolos nazca y moche. Tocapu viene del quechua toca, surgir, emanar, y apu, montaña sagrada. En los antiguos vocabularios quechuas y aymaras parece referirse a ciertas labores de bordado en vestidos finos y trajes elaborados para la nobleza. Victoria de la Jara afirmó que los tocapus además se trataban de una escritura logográfica, tal vez una forma de escritura fonética o semasiográfica.
Según ella, cada signo significa una palabra y era posible que fuera leída por individuos de cualquier lengua. Tuvo la idea de que el significado de estos símbolos tenía que ver con su sistema decimal de contabilidad y reemplazó los números del 1 al 10 con su respectivo signo y significado en quechua, con el que obtuvo, después de eliminar las vocales, un alfabeto consonántico con el que logró sorprendentes desciframientos. De la Jara dedicó más de 30 años a catalogar, analizar e intentar descifrar los signos tocapu, y en 1972 anunció que podía leer una oración fúnebre a Pachacútec en un quero. Después de estudiar la evidencia arqueológica y las referencias en las crónicas, construyó una tipología extensa de casi 400 queros. Los queros son vasijas de madera o cerámica para beber, utilizadas en las ceremonias inca, aunque solo del 10 al 15% de ellos representaban escenas. Utilizó estas imágenes como punto de partida para asociarlas con los diseños de tocapus que las acompañaban. Aplicando los principios de la investigación lingüística, estudió la frecuencia de ciertos tocapus para desarrollar un catálogo de lo que representaban estos signos. Como se imaginarán, los queros también fueron detectados por los extirpadores de idolatrías, y este hecho señalaba que su valor religioso o evocativo se consideró como peligroso. Cada quero evoca un personaje, un palacio o templo y un pedazo de historia que ni pudo ni quiso ser olvidada. En los queros está una historia escrita por los incas. De la Jara afirmaba que la lectura correcta de estos queros será la más difícil porque posiblemente contienen fórmulas sagradas conocidas por el clero. Otro problema es que los signos astronómicos incas no han sido descubiertos. Señala que no solo estaba perdida la escritura, sino también los calendarios astronómicos y agrícolas. También manifestaba que el cronista mestizo Guamán Poma de Ayala y el escriba de los queros usaban una redacción tan similar que revelan copia de un original común. En mi opinión, aún existen los tablones del Puquincancha. La llegada de los españoles al Cusco no fue inmediata y su vandalismo en el templo costeño de Pachacámac debió prevenir a los amautas de la conveniencia de salvar su patrimonio cultural, que para ellos no era el oro. Victoria de la Jara continúa con su explicación. Hace escasos años no se conocía Machu Picchu y la escritura de los incas estuvo perdida hasta 1962, fecha de mis primeros trabajos. Pachacuti significa ciclo de 500 años. Pacha es mundo, pero también tiempo. El cronista mestizo Garcilaso de la Vega escribe que el nombre del Inca Pachacuti significa el que vuelve o el que cambia el mundo. Creyeron los sabios sacerdotes del imperio de un retorno de los acontecimientos, como lo esperaban los mayas. Confiaron en que un ciclo de 500 años, o sea, un Pachacuti, sería suficiente para superar los estragos sufridos por la llegada de Pizarro. Un cronista antiguo relata que en el Templo del Sol del Cusco había una tela con la historia de Pachacuti y que en ella le leyeron sus grandes obras y los años de su vida y reinado. La inscripción fúnebre de uno de los queros que estudié es copia de algún documento antiguo destruido por los españoles y salvado parcialmente al ser copiado por consejo de un sabio amauta. El runasimi o lengua del Inca no tiene artículos, es aglutinante o yuxtapositivo, emplea sufijos y en una sola palabra pueden estar representadas diferentes partes de la oración. De igual forma se comportan los tocapus, que exhiben variantes de color con leyes fijas.
pequeñas variantes de dibujo con adición de líneas, bandas y puntos, signos de color inalterable o variable, gramática de colores tan sorprendente como el imperio mismo, como su arquitectura increíble, como sus leyes sabias, como su justicia agraria que los conquistadores destruyeron, como todo el Perú fascinante pero perdido u olvidado, como un amauta sabio que debió soñar con el siglo XXI, porque en él se cumple el ciclo con el que comenzaremos un nuevo Pachacuti, y como una promesa al epitafio del Inca se descifra: cuando está próximo a terminar el siglo XX, Pachacuti, el que vuelve.